Nos han dicho que los aztecas eran una de las civilizaciones más avanzadas del continente, grandes ingenieros y arquitectos. Sin embargo, hay una pregunta que siempre flota en el aire: si eran tan inteligentes, ¿por qué no inventaron la rueda? La respuesta común es que simplemente no la conocían, que su tecnología no había llegado a ese punto. Pero esa idea es completamente falsa. La verdad es que sí la conocían, y los arqueólogos lo han comprobado. Los aztecas sabían cómo funcionaba la rueda. La pregunta entonces es, si sabían de ella, ¿por qué no la usaban para construir carretas o carros? La prueba de que los mexicas conocían la rueda se encuentra en un lugar que tal vez no esperabas. En las ruinas de su imperio, los arqueólogos han desenterrado algo que desafía la narrativa que nos han contado por generaciones. No son grandes carros ni maquinaria. Son pequeños juguetes de cerámica. Figuras de animales, como perros y jaguares, con ruedas de barro en lugar de patas. Estos objetos, encontrados en excavaciones en toda la región, demuestran sin lugar a dudas que la idea de la rueda era conocida y comprendida en el México prehispánico. El principio de un eje que gira era algo que la civilización manejaba con soltura, al menos para sus niños. Esto nos obliga a replantear la pregunta. La cuestión no es que no la tuvieran, sino que no la usaban de la manera que nosotros la asociamos. Para ellos, la rueda era algo más que un simple juguete. Era una curiosidad tecnológica, un principio que, por alguna razón, no tenía un uso práctico en su vida diaria. Y es aquí donde la historia se vuelve fascinante, porque para entender por qué no la usaban, tenemos que dejar de lado lo que nosotros consideramos una buena tecnología y mirar la realidad que ellos vivían. El primer gran factor a considerar es la geografía. El centro del imperio azteca, el Valle de México, era un paisaje de contrastes. Sí, la capital, Tenochtitlán, estaba sobre un lago, con amplios y llanos diques que conectaban las islas. Pero más allá de la ciudad, el terreno era muy diferente. México está lleno de montañas, barrancos y colinas irregulares. Los caminos no eran amplias autopistas de terracería, sino senderos sinuosos y escalonados. Construir una red de carreteras que pudieran soportar el paso de carros pesados habría sido una labor titánica, casi imposible con las herramientas y la mano de obra disponibles. Piénsalo por un momento. Un carro de madera y piedra, incluso vacío, ya es pesado. Ahora, imagina intentar mover uno lleno de mercancías o alimentos a través de un terreno irregular y con grandes pendientes. Habría sido mucho más lento e ineficiente que simplemente usar la fuerza humana. En lugar de gastar recursos en construir caminos y carros, los aztecas desarrollaron un sistema de transporte mucho más adecuado a su entorno. El transporte acuático en el lago y un sistema de caminos terrestres para sus cargadores. Y eso nos lleva al segundo factor, quizás el más importante, la ausencia de grandes animales de carga. En el viejo mundo, la rueda se hizo indispensable gracias a los animales que podían tirar de ellas. Los romanos tenían bueyes y caballos. Los persas tenían camellos. En Mesoamérica, no existían animales de gran tamaño que pudieran ser domesticados para esta tarea. El único animal de carga era el perro, y solo servía para pequeñas cargas. Esto significaba que cualquier vehículo con ruedas tendría que ser empujado o jalado por humanos, haciendo que el proceso fuera más ineficiente. Aquí es donde entra el toque de injusticia. A menudo, cuando se juzga a las civilizaciones del pasado, se hace desde la perspectiva de lo que nosotros tenemos. Se piensa que la falta de la rueda para la carga era un signo de retraso. Pero para los aztecas, no era una cuestión de ignorancia, era una cuestión de practicidad. Si no tenían bueyes para tirar de un carro, ¿qué sentido tenía inventar uno? La tecnología que desarrollaron, como el transporte de mercancías a pie y en canoa, era la más lógica y eficiente para su realidad. No eran tontos por no usar la rueda, eran pragmáticos. La red de caminos aztecas, que se extendía por todo el imperio, no estaba diseñada para vehículos, sino para personas. Y lo que movía las mercancías eran los tamemes, cargadores profesionales que podían transportar grandes cantidades de productos a través de largas distancias. Su eficiencia era tan grande que los españoles se quedaron asombrados. Un solo tameme podía llevar el equivalente a 25 kilos y caminar unos 20 kilómetros al día. Eran la versión humana de los camiones de carga de su época.
Entonces, la pregunta inicial no es por qué no usaron la rueda, sino por qué su contexto no requirió el uso de la rueda para el transporte. La respuesta a esta pregunta nos da un vistazo a una civilización que, en lugar de copiar la tecnología de otros, creó una propia que se adaptaba perfectamente a sus necesidades y a su entorno. Y esa es la clave. Su forma de pensar, de resolver problemas, era única. Pero aún queda una última pieza del rompecabezas. Hay otra razón, un motivo final, que explica por qué la rueda nunca se convirtió en una herramienta de transporte. ¿Qué había en su sociedad que hacía del transporte humano una forma de poder? ¿Qué hacía del tameme algo más que un simple cargador? Esa es la verdadera respuesta al enigma de la rueda. Ahora lo entiendo todo. La respuesta final no es tecnológica, es social y política. La razón por la que los aztecas no usaban la rueda para el transporte, a pesar de conocerla, está directamente relacionada con la forma en que construyeron y mantuvieron su imperio. La clave estaba en un sistema de poder y control que dependía de la fuerza humana. Y esa fuerza humana eran los tamemes, los cargadores. El imperio azteca se basaba en el tributo. Las ciudades y pueblos que estaban bajo su dominio debían enviar a la capital, Tenochtitlán, una enorme cantidad de productos. Desde alimentos y textiles hasta materiales de construcción y objetos de lujo. La forma de llevar todo esto no era en carros, sino en la espalda de miles de hombres. El tameme no era solo un trabajador, era un eslabón vital en la cadena de poder del imperio. El control sobre este vasto ejército de cargadores era una manifestación directa de la autoridad del Tlatoani, el emperador. Imagina por un momento. La construcción de un camino lo suficientemente plano para un carro hubiera requerido un esfuerzo gigantesco. Pero el transporte humano, a pie, era mucho más práctico en su terreno montañoso y sinuoso. Los aztecas desarrollaron un sistema de caminos eficiente, pero diseñado para los pies. Los tamemes conocían las rutas, los atajos y las paradas de descanso. Un carro habría sido un obstáculo, no una ventaja, en estas rutas. La logística de mover miles de personas con cargas en lugar de un puñado de carros era lo que sostenía el imperio. Este es el momento de la verdad, y también de un toque de tristeza. A menudo, cuando se mira la historia de los aztecas, se les juzga por lo que no tenían. Pero la realidad es que su sistema era una solución perfectamente adaptada a su contexto. Ellos no veían la ausencia de la rueda como un problema, porque tenían algo que funcionaba mejor para ellos. La injusticia es que, por siglos, nuestra narrativa se ha enfocado en comparar y criticar, en lugar de comprender. Se dice que los aztecas se habrían beneficiado de la rueda, pero ¿a qué costo? La rueda, en el viejo mundo, transformó las sociedades al permitir el transporte de mercancías pesadas con menos mano de obra. Pero para los aztecas, la mano de obra era, en sí misma, una fuente de poder. El control de esta fuerza laboral era lo que les permitía construir sus pirámides, mantener su ejército y abastecer su capital. Un carro con ruedas no habría sido un avance, habría sido una disrupción que habría desafiado su estructura social y política. La tecnología que eligieron no fue la de la rueda, sino la del ser humano. Su ingenio no estaba en la invención de un objeto, sino en la organización de su sociedad para resolver los problemas de su entorno. Las chinampas, sus islas flotantes, eran una obra de ingeniería agrícola. Sus acueductos, que llevaban agua a la ciudad, eran una maravilla arquitectónica. Su conocimiento del cosmos era avanzado. Y su sistema de transporte, aunque dependía de la fuerza humana, era una solución logística maestra. Entonces, la próxima vez que te pregunten por qué los aztecas no usaban la rueda, tendrás la respuesta completa. La conocían, pero no era la mejor tecnología para su geografía. No tenían animales de carga, pero sí tenían una fuerza de trabajo masiva. Y lo más importante, su sistema de transporte no era solo para mover cosas, era para mantener un imperio. La fuerza del tameme era la fuerza del imperio. El secreto de la rueda no es que faltara, sino que era una tecnología que no se ajustaba a su realidad política y social. El enigma de la rueda nos enseña que el progreso no es lineal ni uniforme. Que las civilizaciones resuelven sus problemas de maneras que a menudo nos parecen extrañas, pero que tienen una lógica perfecta en su propio contexto. Nos invita a dejar de lado la idea de una historia única y lineal y a apreciar la increíble diversidad de ingenio humano.
Y con todo eso en mente, te pregunto, si la historia de la rueda es sobre cómo una sociedad eligió su propia tecnología, ¿qué dice de nuestra propia sociedad que hemos elegido depender de máquinas en lugar de la fuerza humana? ¿Qué perderíamos y ganaríamos si, como los aztecas, volviéramos a un sistema basado en nuestra propia fuerza y en nuestra conexión con el mundo?